Imagina esto, una tumba sellada durante más de 1000 años. La piedra cede, el aire atrapado escapa, como si la historia misma exhalara. Dentro no hay un cadáver cualquiera, hay un rey que no fue enterrado para descansar, fue enterrado para convertirse en Dios. Ahora imagina una ciudad tan poderosa que rivalizó con imperios enteros y luego desapareció. No fue destruida, no fue saqueada, fue tragada por la selva. Y en otro rincón del mundo maya, una mujer, una reina, una guerrera, en una época donde el poder tenía nombre masculino. Ella lo tomó y lo cambió todo. 3 historias, 3 misterios. Una civilización que aún susurra bajo la tierra, la piedra y el tiempo. La selva de Chiapas no es silenciosa. Respira, cruje, observa. Y en su corazón, escondido entre raíces gigantes y humedad eterna, yace una ciudad antigua, Palenque. Durante siglos fue olvidada, hasta que en 1952 un arqueólogo descendió por un pasadizo sellado. Cada paso levantaba polvo de siglos, cada piedra parecía advertirle, no sigas. Pero siguió. Al final del camino, una cámara funeraria, y ahí estaba, el cuerpo de Pacal. Pero no era solo un entierro, era un mensaje. Su sarcófago estaba cubierto por una losa tallada con una escena compleja, casi imposible. Un hombre cayendo o ascendiendo. Raíces que lo envuelven, un árbol que conecta mundos. ¿Está muriendo? ¿Está renaciendo? Para los mayas, la muerte no era el final. Era un tránsito, un viaje hacia el inframundo y más allá. Pacal no fue enterrado como un rey. Fue enterrado como alguien que trascendía la humanidad. Y aquí está el giro. Durante mucho tiempo, algunos creyeron que la imagen mostraba algo imposible. Un hombre en una máquina. Una interpretación moderna, casi fantástica. Pero la realidad es aún más poderosa. Lo que vemos es la representación de un gobernante que se convierte en eje del universo. Un puente entre lo humano y lo divino. No quería ser recordado, quería ser eterno. Ahora, viajemos más profundo, más lejos, donde la selva no solo cubre, sino oculta verdades enteras. Calakmul. Hoy es un mar verde, un océano de hojas, sombras y silencio. Pero debajo hay una ciudad, no pequeña, no insignificante, gigantesca, más de 6000 estructuras, templos, palacios, pirámides, un imperio escondido. En su momento, Calakmul fue uno de los centros de poder más importantes del mundo maya, rival directa de otra gran ciudad, Tikal. No era solo política, era guerra, era estrategia, era supervivencia. Durante generaciones, estas ciudades lucharon por el control del territorio, de las rutas, del destino. Y luego, silencio. La selva avanzó, cubrió templos, tragó plazas, borró caminos. Y durante más de 1000 años, nadie supo que ahí estaba, hasta que la tecnología moderna reveló lo imposible. Una ciudad completa, escondida a simple vista. Piensa en eso. Durante siglos caminamos sobre historias sin saberlo, sobre calles, casas, vidas enteras. Es como si el mundo maya nunca hubiera desaparecido. Solo decidió ocultarse. En el mundo maya, el poder tenía reglas, y una de ellas era clara. Los hombres gobernaban, pero la historia siempre encuentra excepciones. Naranjo, una ciudad marcada por conflictos, por derrotas, por crisis, y entonces llegó ella, Lady Six Sky. No nació ahí, no heredó el trono de forma tradicional, fue enviada. Pero lo que hizo, nadie lo esperaba. No se quedó en la sombra, no gobernó en silencio, tomó el control. Dirigió ceremonias, reclamó poder político y lo más sorprendente, lideró campañas militares. Imagina el impacto. Una mujer al frente, en una sociedad donde eso no era la norma, pero no solo fue líder, fue símbolo. Bajo su mando, Naranjo resurgió, recuperó su identidad, volvió a ser relevante y sin embargo, su historia casi se pierde, no en grandes libros, no en relatos populares, sino en piedra, en glifos, en fragmentos. Es como si el tiempo intentara borrarla, pero no lo logró del todo.
3 historias: un rey que desafió la muerte, una ciudad que eligió desaparecer y una reina que rompió el destino. Pero hay algo más profundo aquí. Estas no son solo historias del pasado, son preguntas. ¿Qué significa realmente trascender? ¿Qué dejamos atrás cuando desaparecemos? ¿Y quién decide qué historias merecen ser recordadas? Tal vez la civilización maya no se extinguió. Tal vez solo cambió de forma. Se escondió en la selva, en la piedra, en el silencio. Pero si te quedas en silencio, si realmente escuchas, la historia no termina ahí. Porque los mayas no solo construyeron ciudades, construyeron tiempo. Literalmente, imagina vivir en un mundo donde el tiempo no es una línea, sino un ciclo que respira, donde cada día tiene un significado sagrado, donde cada fecha es una energía. Los mayas no veían el tiempo como nosotros. Para ellos, el tiempo era un ser vivo, un tejido invisible que conectaba el pasado, el presente y el futuro en un solo instante eterno. Por eso crearon calendarios tan precisos, que aún hoy sorprenden. No uno, varios. Uno para la vida cotidiana, otro para los rituales y otro para medir eras completas de la humanidad. Pero aquí está lo inquietante. Ellos no solo medían el tiempo, creían que podían interpretarlo, leerlo, como si el destino dejara pistas, como si el universo hablara en números, y en esos números encontraban advertencias, cambios, finales y nuevos comienzos. Ahora imagina esto: una noche sin luna, el cielo completamente oscuro y de pronto miles de estrellas. Los mayas miraban al cielo y no veían puntos de luz, veían historias, veían dioses, veían caminos. La Vía Láctea para ellos no era solo una galaxia, era el camino hacia el inframundo, un río celestial por donde viajaban las almas. Y Venus, ese punto brillante en el cielo, no era un planeta, era una señal de guerra. Cuando aparecía en ciertos momentos, marcaba el inicio de conflictos, decisiones, destino. Los gobernantes no actuaban sin mirar el cielo, porque creían que todo lo que ocurría arriba se reflejaba abajo. Pero no todo era poder, ni reyes, ni guerras. También había vida, personas comunes, niños corriendo entre templos, mujeres moliendo maíz al amanecer, hombres trabajando la tierra bajo el sol ardiente. La base de todo era simple y sagrada. El maíz no era solo alimento, era origen. Según sus creencias, los humanos fueron creados a partir del maíz. Eso significa que cada cosecha no era solo supervivencia, era identidad, era existencia, era recordar quiénes eran. Pero incluso en esa vida cotidiana había algo más, algo constante, la conexión con lo invisible. Los rituales no eran raros, eran parte de todo, desde el nacimiento hasta la muerte. Los mayas vivían sabiendo que el mundo visible era solo una parte, que había fuerzas más allá, y que ignorarlas podía romper el equilibrio. Por eso hacían ofrendas, por eso realizaban ceremonias, por eso a veces hacían sacrificios, no por crueldad, sino por creencia. Creían que la vida debía mantenerse en balance, que el universo necesitaba energía y que ellos eran parte de ese intercambio. Y entonces entiendes algo. Tal vez los mayas no eran una civilización avanzada en el sentido moderno, eran algo diferente, una cultura que entendía el mundo de una forma que hemos olvidado, donde todo estaba conectado, la tierra, el cielo, la vida, la muerte, todo era uno. Y quizás ese es su verdadero misterio, no cómo desaparecieron, sino qué sabían y en que nosotros ya no recordamos. Y si este viaje por el tiempo despertó algo en ti, si sentiste que estas historias siguen vivas, suscríbete al canal, porque aquí no solo contamos historia, la hacemos sentir. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que sabían los mayas que nosotros hemos olvidado?